Abandonaron el sector eléctrico con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Lasso y con este gobierno, que ya lleva 5 meses en el gobierno. Ya lleva 5 meses. ¿Y qué han hecho? Porque hasta podría decir el gobierno, miren, estamos retrasados, el gobierno anterior nos entregó mal este tema, pero miren que ya hemos avanzado en esto, en algo. Todavía no tenemos la solución, pero ya estamos caminando. ¿Qué tienen armado? ¿Qué tienen armado? Nada, nada, N-A-D-A. No tienen armado nada. Y entonces sucede que la demanda va pero adelantísimo de la oferta. La superó desde hace muchísimo tiempo. No tenemos oferta energética que garantice la soberanía energética del Ecuador, oferta eléctrica. No tenemos. ¿Y qué ha hecho Moreno? Nada. ¿Qué hizo Lasso? Nada. Nada. Esperando que llueva, como decía Santos, que llueva, que Diosito haga que llueva. Entonces, una crisis semejante, en verdad, la gran medida drástica, se fue la ministra a la calle. Pero les quiero contar una cosa, pero esto solo entre ustedes dos y conmigo, 3, que no nos oiga la ciudadanía. La ministra no se fue mal. La ministra fue contenta. ¿No ve que dejó renegociando, ampliando el contrato de los EP y renegociando el contrato de Andes Petroleum por 16 años? Contraloría, ponte las pilas en las cosas de fondo, no en pavadas. Ponte las pilas. El tema es que el apagón no es de la luz eléctrica. El tema es que el apagón es de las neuronas que no tiene el gobierno y de la sinvergüencería por no saber enfrentar los grandes problemas del Ecuador. Es el verdadero apagón. Se les fue la luz del cerebro y quieren con mentiras convencerlo al Ecuador de que las cosas son de otra manera. Entonces, así no puede ser. Entonces, la ley no más apagones no le funcionó. La ministra de Energía el 15 de abril sacó un comunicado donde le come cuento a todo el Ecuador. Y todos le comen cuento al Ecuador. El gobierno, los analistas de los medios tradicionales y todo el mundo le come cuento al Ecuador. Que toda la crisis que tenemos por la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento de la infraestructura, la presencia de niveles de caudales mínimos, toda esa paja. Señores, primero, por favor entiendan, yo tengo una experiencia que no es poca cosa. Yo tengo una experiencia en el sector energético, no petrolero, energético, de 52 años de experiencia. No nací ayer. El Ecuador sabe cuál es la estación lluviosa y la estación seca, donde cuando llueve y cuando no llueve en las cordilleras, especialmente en la cordillera central. ¿Sí? Se sabe cuándo se llueve. Entonces, esa es una variable que hay que tomarla en cuenta toda la vida. No en el 2024 para saber si va a llover o no va a llover. Cuando acá no llueve, llueve en la cordillera. Y cuando llueve acá, no llueve en la cordillera. Así de sencillo, en la cordillera central. Así sí, lo saben. Entonces, no vengan con cuentos y no nos vengan a mostrar fotos de las centrales que están con bajo caudal. Es obvio que en esta época tengan bajo caudal. Entonces, ¿cómo soluciona ese? Con más proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué digo hidroeléctricos? Porque utilizar la energía térmica es criminal, ya voy a explicar. ¿Y en dónde los proyectos hidroeléctricos? En la otra cordillera. Porque no es lo mismo el clima de la cordillera central que el de la cordillera occidental. La cordillera oriental, por si acaso no se me confundan, es una cordillera pequeña que queda en la Amazonía. Entonces, la cordillera occidental es la que divide la sierra con la costa. Y la cordillera central es la que divide la sierra con el oriente. Entonces, eso hay que hacerlo con tiempo. Porque un proyecto hidroeléctrico no aparece de la noche a la mañana. Y es obligación del Estado y del gobierno el garantizar soberanía energética. Artículo 284 de la Constitución, es la violación. Soberanía energética. Entonces no aparece nada, no hacen nada, se rascan la barriga, por no decir una partecita más abajo. Se rascan la barriga y tenemos lo que tenemos. Abandonaron el sector eléctrico con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Lasso y con este gobierno, que ya lleva 5 meses en el gobierno.
Ya lleva 5 meses. ¿Y qué han hecho? Porque hasta podría decir el gobierno, miren, estamos retrasados, el gobierno anterior nos entregó mal este tema, pero miren que ya hemos avanzado en esto, en algo. Todavía no tenemos la solución, pero ya estamos caminando. ¿Qué tienen armado? ¿Qué tienen armado? Nada, nada, N-A-D-A. No tienen armado nada. Y de pronto les cae y todos son culpables. Todos son culpables, menos el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, para que me entiendan, esto es facilito de entender y esto es facilito de medirse. La demanda, ¿qué funciona en el sector eléctrico como en cualquier sector de la economía? Funciona la oferta y la demanda. La demanda es cuánto necesitamos de energía eléctrica, cuánto estamos consumiendo. Y la oferta es la potencia instalada, que está al servicio de la generación eléctrica. Entonces, ¿qué debe hacer un gobierno? Caminar ni siquiera a la par la oferta y la demanda, sino la oferta tiene que estar adelante de la demanda para ir cubriendo las ansiedades de la demanda, que es creciente. La demanda no es que se quedó, porque cada día consumimos más energía por 1000 razones y entre otras por crecimiento poblacional. Aquí viene un punto que hay que decirlo. Se necesita en el Ecuador alrededor de 200 megavatios anuales. O sea, vamos a poner un ejemplo. En 5 años se necesitan 1000 megavatios. Se necesita más o menos lo que está generando Coca-Cola Sinclair en 5 años. Entonces, ¿qué se necesita? Que con tiempo se vaya viendo las curvas de la demanda y de la oferta y ver en qué momento colapsamos. Y entonces sucede que la demanda va pero adelantísimo de la oferta. La superó desde hace muchísimo tiempo. No tenemos oferta energética que garantice la soberanía energética del Ecuador, oferta eléctrica. No tenemos. ¿Y qué ha hecho Moreno? Nada. ¿Qué hizo Lazo? Nada. Nada. Esperando que llueva, como decía Santos, que llueva, que Diosito haga que llueva. Cuando les comenzó a venir el tema de la crisis eléctrica, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Intentar resucitar viejas centrales térmicas del Ecuador para resolver el tema de la energía eléctrica con centrales térmicas. ¿Qué funcionan en base a qué? En base a hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos funcionan en base fundamentalmente a diésel. A diésel. Entonces, viejas centrales térmicas, que es como parar un mamotreto. O sea, resucitar aquello que prácticamente está abandonado. Y obviamente ahí viene lo que dice el sabotaje, que el mantenimiento, que no sé qué. O sea, primero echando mano de un tema, pero aquí viene un reclamo que les hago a la gente que tiene doble cara en el Ecuador. A ver, frases como estas. Vamos a la era postpetrolera. El petróleo es la maldición de la abundancia. El petróleo no sé qué, el petróleo contamina. Tenemos que salir del petróleo. ¿Dónde están ambientalistas? Les pregunto, ¿dónde están? Que cada día el Ecuador consume más diésel en generación eléctrica y que estamos resucitando viejas centrales térmicas para que de manera brutal se esté incrementando el consumo de diésel y obviamente la contaminación ambiental con centrales térmicas. No dicen pío, ¿dónde están los Yasunidos? ¿Dónde están? ¿Dónde se perdieron? Porque es un tema estructural y conceptual. ¿Dónde están? Si en definitiva la gente me va a decir, pero doctor Tandazo, que venga la luz de donde sea. Sí, pero no de las centrales térmicas. Porque entonces hay un doble rasero, un doble discurso. O sea, no queremos al petróleo, pero carajo, que venga el petróleo y que venga rápido. Porque necesitamos petróleo. Necesitamos hidrocarburos para que funcione las energías, este tipo de energías, de energía térmica. Entonces, entendamos la brutalidad que hace el gobierno, pero viene otro tema. El gobierno dice que ha tomado medidas drásticas. Vamos a ver si son medidas drásticas. Sacarle a la ministra de Energía, eso no es una medida drástica. Los ministros son fusibles. Cuando un gobierno mete las de andar hasta el cogote, cuando un gobierno hace eso, lo que hacen es deshacerse de un ministro. Pero viene la pregunta, ecuatoriano y ecuatoriana que me estás escuchando.
¿Qué sacas con que se fue a la casa la ministra Ro? O sea, está bien mandada, pero ¿qué sacas? ¿Se resolvió el problema de la crisis eléctrica? No, porque aquí tiene que responder la cabeza. El pez muere por la cabeza. Y la cabeza es la que no funciona. Entonces, una crisis semejante, en verdad, la gran medida drástica, se fue la ministra a la calle. Pero les quiero contar una cosa, pero esto solo entre ustedes dos y conmigo, tres, que no nos oiga la ciudadanía. La ministra no se fue mal. La ministra fue contenta. ¿No ve que dejó renegociando, ampliando el contrato de los CP y renegociando el contrato de Andes Petroleum por 16 años? Entonces, algo ha de haber tras eso. Entonces, no se fue mal. Se fue, hizo mala letra, como se dice, le fue de la patada en lo que hacía porque no conocía, pero se fue con 2 contratitos. Entonces, se va. Pero ahora viene la siguiente cosa de la consecuencia de la crisis eléctrica. Se declara en emergencia el sector. A ver. Pregunta a los ciudadanos, ¿por qué se declara en emergencia? Ustedes van a decir, porque estamos en emergencia, porque no hay luz. No. Se declara en emergencia porque eso tiene un impacto en el sistema de contratación. Entonces ahora todo va a dedo. O sea, lo que no se hace dentro de los tiempos que se deben tomar decisiones, entonces se toman las decisiones en emergencia. Entonces los procedimientos de contratación quedan de lado. Entonces ahí viene el terreno fértil para el business.